Acá no se está escuchando. Profe, no se escucha. Creo que ellos tampoco nos escuchan. Profe, en el Meet no se le escucha, no se escucha nada. Profe, no se escucha.
El micrófono está... Buenas, ¿se me escucha? Buenas. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo. Bueno, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Al menos nos evitamos una charla previa a la clase. Esto consérvalo. Veamos. O sea que tenía razón que si funcionaba le íbamos a tener que reconocer el título. Bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí, los alumnos virtual, ¿nos escuchan? ¿Alguien que pueda activar el micrófono? Sí, profe, sí se escucha. Profe, ¿se lo escucha? ¿No me escuchan ustedes? Sí, profe. Sí, sí se escucha. ¿Y pero por qué? Bueno, me va a servir tu asistencia, Carlos. Yo te voy a poner acá el panel visible para que puedas ver, ¿no es cierto? Si alguien consulta. Bueno, vamos a arrancar con el práctico número 8, convenio multilateral, ¿sí? La clase pasada habíamos visto el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Córdoba, ¿sí? Que uno de los requisitos era la territorialidad, ¿no es cierto? Es decir, un desarrollo efectivo de la actividad en la provincia de Córdoba. Pero lo cierto es que hay actividades económicas que trascienden los límites provinciales, pudiendo llegarse a cabo una actividad económica en más de una jurisdicción provincial. Por ejemplo, compro en Buenos Aires, traigo a Córdoba, industrializo, llevo un centro de logística en Santa Fe y de allí distribuyo lo que vendo a todo el país. En ese caso, tenemos que preguntarnos cómo hacemos para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Todas las jurisdicciones graban sobre la misma base? Bueno, justamente eso es lo que vino a solucionar por allá por la década del 70 el convenio multilateral. Convenio multilateral que ustedes tienen allí, ¿sí? Las normas de fondo son dos, el propio convenio y una resolución de la comisión arbitral. Como órganos de aplicación, control, que tienen facultades de interpretación y de dictado de normas en el marco del convenio multilateral, tienen dos organismos. Uno de primera instancia, que es la comisión arbitral, y un órgano de control, ¿no es cierto?, que es la comisión plenaria. ¿Estamos? En definitiva, ¿qué es el convenio multilateral? Es un acuerdo llevado entre todas las provincias del país, incluido Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estamos? ¿Cuál es el objetivo? Evitar la doble imposición. ¿Y cómo se evita? Bueno, estableciendo un mecanismo de distribución de ingresos, no de base imponible. ¿Por qué? Porque la facultad de establecer la base imponible es de cada provincia, incluido Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ¿y cuándo se aplica este mecanismo? Bueno, cuando el contribuyente lleve una única actividad económica inescindible que trascienda los límites territoriales de una provincia local. Como en el ejemplo de recién, voy, compro en Buenos Aires la materia prima, la traigo a Córdoba, la industrializo, llevo a Santa Fe a un centro de logística y desde allí distribuyo y vendo a todo el país. Toda una cadena que pasa por distintas jurisdicciones. Bueno, este convenio lo que procura es justamente medir qué partecita de esa actividad económica es llevada a cabo en cada jurisdicción provincial. Sí. Claro, es la actividad económica en definitiva. Bueno, pero eso ya viene el teórico. ¿Qué establece el convenio? Sujeto, objeto, sujeto, actividad.
Vuelvo a reiterar. Sujeto, objeto, o objeto, sujeto. O sea, basta que un sujeto esté comprendido por una de sus actividades en el convenio multilateral para que todas las actividades que desarrolle se encuentren comprendidas, o tengo que ir por cada una de las actividades de un mismo sujeto a ver cuál queda comprendida en el convenio multilateral y cuál no. La teoría convenio-sujeto es la que aplica. Basta que una actividad económica encuadre en el convenio multilateral para que acarree a todas las actividades económicas desarrolladas por un mismo sujeto. ¿Se entiende? ¿Aclarada tu consulta? Bien. ¿Cómo se mide entonces, en qué consiste ese mecanismo de atribución de ingresos a cada provincia, incluida Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, va a depender de qué régimen encuadremos. El convenio prevé varios regímenes, ¿sí? Uno general, que está previsto en el artículo 2, ya vamos a ahondar un poquito, y varios regímenes especiales. Y acá vale la pena traer a colación, ¿recuerdan cómo resultaba de aplicación la alícuota del 21% en el IVA o la del 4,75 en ingresos brutos? ¿De qué forma resulta de aplicación esas alícuotas? De manera residual. Primero veo si no hay alguna específica, tanto en IVA como en ingresos brutos, y recién aplico la general. Acá es lo mismo. Primero debemos ver si no encuadramos en algún régimen especial del convenio, y si no encuadramos en ningún régimen especial, recién allí voy a determinar, ¿sí?, los ingresos atribuibles a cada jurisdicción en el marco del artículo 2, régimen general. ¿Estamos hasta ahí? Comencemos por el régimen general, que es el de mayor aplicación residual que tiene esta norma, ¿sí? Consiste en la determinación de un único coeficiente por cada jurisdicción. Ese coeficiente está compuesto 50% por los ingresos, por un coeficiente de ingresos, y el otro 50% por un coeficiente de gastos, ¿sí? Después, la suma simple de ambas me va a dar el coeficiente unificado, es decir, el promedio simple. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora lo que nos tenemos que preguntar, ¿de dónde surgen los ingresos que debo tener en cuenta y o los gastos? Y acá la norma establece dos presupuestos. Depende si lleva o no balance. Si lleva balance, tengo que mirar los ingresos y egresos del balance. Y acá toma importancia la fecha de cierre de ejercicio económico de la empresa. ¿Sí? Y si no lleva balance, tenemos que ver los ingresos y gastos por año calendario. ¿Estamos hasta ahí? Habíamos dicho que el régimen general resulta de aplicación de manera residual. Primero hay que ver si no encuadramos en alguno de los regímenes especiales, y eso está previsto en el artículo 6 para empresas constructoras. Ya van a ver un ejercicio con el profesor Carlos Lozano. El artículo 7, compañías de seguro, entidades financieras, en el artículo 8, empresas de transporte pasajero y carga, artículo 9. Estos regímenes especiales son un poquito más simplificados que el general. Fíjense ustedes, si hablamos de empresa constructora, bueno, el 90% de los ingresos por obra se asigna a la jurisdicción donde se lleva a cabo la obra, mientras que solo el 10% a la jurisdicción donde tiene la administración la empresa constructora. Y ya acá evitamos cálculos complejos, si me doy a entender. Lo mismo sucede artículo 7, 8, 9, 10, en caso de los profesionales, artículo 11, rematadores comisionistas, artículo 12, prestamistas, ¿sí? Y artículo 13, la mera compra, la actividad agropecuaria, ¿sí? Bien. Habíamos dicho entonces que, regresando al coeficiente, al régimen general, el procedimiento o mecanismo de atribución de ingreso entre las jurisdicciones era mediante la determinación de un coeficiente unificado, que estaba ponderado en un 50% por un coeficiente de ingresos y en un 50% por coeficiente de gastos. Y que a los efectos de ver qué ingresos y qué gastos debo contemplar para calcular el coeficiente unificado, debíamos estar a si el sujeto lleva o no balance. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora, ¿qué balance? Eso está previsto en el artículo 39 y 40, ¿no es cierto? Y en ambos casos se prevé el último balance cerrado en el ejercicio inmediato anterior.
O sea que si estoy en el 2026, para saber qué coeficiente unificado voy a aplicar en el 2026, tengo que mirar si lleva balance el último balance del 2025. El balance. El balance puede cerrar un 30 de junio, un 31 de julio, el último día de cada uno de los 12 meses que están abarcados por el año calendario 2025. Vuelvo a reiterar, los ingresos y los gastos deben surgir del último balance cerrado en el ejercicio inmediato anterior. Balance. Y allí va a depender de la fecha de cierre de ejercicio económico, es donde va a estar cortado ese balance. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si no lleva balance, dijimos, ahí sí vemos año calendario de enero a diciembre, ingreso-gasto, y ya de esa información yo tomo para calcular los coeficientes unificados. ¿Sí? Bueno, para el caso de los sujetos que llevan balance, esa combinación de artículos de la resolución de la comisión arbitral prevé en el caso de si el ajuste se hace desde el mes o anticipo 1, que es el mes de enero del 2026 en el ejemplo de recién, o si va en el mes de abril. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? Y si tengo balance cerrado. Para que ustedes se den una idea, por norma societaria, cada persona jurídica obligada a llevar balance tiene que presentar ese balance el cuarto mes del cierre de ejercicio. Entonces, si un contribuyente cierra ejercicio el 30 de junio y el balance conforme norma societaria, ¿cuándo lo deberíamos tener? En octubre. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Cuándo yo voy a determinar coeficiente unificado desde el primer anticipo? Situación 1, cuando tengo la información para hacerlo. Entonces, si yo voy a calcular el coeficiente unificado en enero, y debería tener el balance del cual surja esos ingresos y gastos en enero. Y si por norma societaria tienen 4 meses para hacer balance, me voy para atrás, tienen que ser fecha de cierre de ejercicio 30 de septiembre. ¿Estamos? Si una sociedad cierra el 30 de septiembre, tiene 4 meses para presentar balance y tiene noviembre, diciembre, enero, 4 meses. Si yo tengo el balance en enero, ahí no tengo escapatoria. Debo determinar coeficiente unificado y aplicarlo en enero. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, si por ejemplo la sociedad cierra en diciembre, difícilmente tenga el balance en enero. Salvo que tenga los auditores avión a chorro, que el balance lo tengan en enero, pero es situación que no suele ocurrir. Eso suele ocurrir en abril. ¿Estamos? Por eso, la segunda opción es, si la información no la tenés en enero, recién en abril vas a estar obligado a calcular coeficiente unificado. Pero en abril va a ocurrir una doble obligación. Primero, determinar los coeficientes unificados. Segundo, ajustar las bases. ¿Por qué ajustar las bases? Y si yo tengo que aplicar periodo fiscal, año calendario en el impuesto sobre ingresos brutos de todas las jurisdicciones del país, ¿estamos? Y yo tengo que tributar en enero, febrero y marzo por el coeficiente unificado del periodo 2026. ¿Estamos de acuerdo? Y yo no tenía el balance, no pude determinarlo, lo tengo que hacer en abril. Entonces, en enero, febrero y marzo, ¿qué hago? La norma admite que se sigan aplicando los coeficientes unificados del año anterior, transitoria y provisoriamente, y llegue a abril, viene la segunda obligación, ajustar las bases declaradas en enero, febrero y marzo como ajuste de abril. No es que rectifico enero, febrero y marzo, no. En abril hago las dos cosas, determino el coeficiente unificado y ajusto las bases declaradas en enero, febrero y marzo. ¿Cómo? Diferencia de coeficiente por la base imponible declarada. Me va a dar la nueva base versus la base que declaré, me va a dar una diferencia. Si declaré más de lo que debía, hago un ajuste en menos en abril. Y si declaré menos de lo que debía conforme el nuevo coeficiente unificado, voy a declarar un ajuste en más. ¿Se entiende? Una regla de 3 simple. No hay secreto en esto. ¿Estamos? Bien. Otro caso bastante específico es el de inicio de actividad en el convenio multilateral. Yo puedo ser un sujeto de contribuyente de convenio multilateral, estoy dado de alta en Salta y Jujuy.
y vengo determinando y aplicando coeficiente unificado todos los años, pero un bendito mes me doy de alta en provincia de Buenos Aires. Bueno, y en ese caso, ¿cómo hago? ¿Recalculo los coeficientes unificados y desde el momento cero a Buenos Aires le asigno un coeficiente unificado? En estos casos, la norma, ya estamos hablando de artículos 77 y 78 de la resolución comisión arbitral, dice, vamos a establecer un procedimiento de transición, estamos, con cada nueva jurisdicción, o cuando te des de alta de momento cero en todas las jurisdicciones, o al menos en más de una, a los efectos de aplicar el convenio multilateral. ¿Y en qué consiste ese proceso de transición? Bueno, hasta que estés en condiciones de determinar un coeficiente unificado, ¿qué vas a hacer? Vas a declarar en cada jurisdicción los ingresos por lo real. ¿Estamos? Si vendí 100 en Tucumán y 200 en Buenos Aires, no voy a calcular el coeficiente unificado porque acabo de iniciar actividad. Voy a declarar 100 en Tucumán y 200 en Buenos Aires. Al mes siguiente, si vendí 300 en Tucumán y 50 en Buenos Aires, pues voy a declarar 300 en Tucumán y 50 en Buenos Aires. Eso es venta por lo real o ingresos por lo real. Declaro la venta obtenida en cada jurisdicción, sin aplicar ningún tipo de coeficiente unificado. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga un balance cerrado en el ejercicio inmediato anterior que reúna una serie de requisitos. ¿Cuáles? Son todas las jurisdicciones nuevas, que tengan gastos, todas las jurisdicciones nuevas, y que mínimamente durante ese ejercicio referido a ese balance tengan 90 días de ingresos y gastos, para que sea representativo de las jurisdicciones nuevas. ¿Estamos? ¿Se entiende este concepto? Bien. Entonces, sea que yo me doy de alta por primera vez en el convenio multilateral, artículo 77 de la resolución, o sea que yo ya estoy dado de alta en convenio multilateral, y lo único que hago es agregar una nueva jurisdicción, artículo 78 de la resolución. En ambos casos, siempre que hablamos de jurisdicciones nuevas, ¿sí?, tenemos que observar ese común denominador, un balance que tenga ingresos y egresos durante al menos un plazo de 90 días, ¿no es cierto?, para que asegurarnos la representatividad, para que nos sirva de efecto de determinar un coeficiente unificado. Hasta que eso ocurra, vamos a declarar los ingresos por los reales. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces ahora veamos un par de líneas del tiempo, ¿sí?, para ver cómo aplica esta combinación de artículos 77 y 78 de la resolución. Vamos a hablar del artículo 77, me inscribo por primera vez en el convenio multilateral en más de una jurisdicción. ¿Sí? Supongamos me inscribo en Córdoba y en Santa Fe. 2 jurisdicciones, momento cero, mañana arranco, me inscribo. ¿Sí? Hasta que yo tenga balance que cumplan los requisitos de ingreso y gastos mínimos de 90 días en ese balance, ¿cómo voy a declarar? Por lo real. ¿Sí? Bueno, entonces, si supongamos, iniciamos actividad el 30 de junio del 2025, vamos a declarar los ingresos por lo real en Córdoba y en Santa Fe hasta el 31 de diciembre del 2025, que cierre ejercicio, ¿no es cierto?, porque ya tengo balance el 31 de diciembre del 2025. ¿Estamos hasta ahí? Bien, hasta ahí yo declaré por lo real. Tengo balance. Me voy a fijar si ese balance tiene ingresos, tiene gastos y al menos por 90 días mínimos. ¿Sí? Del 30 de junio al 31 de diciembre son 6 meses, más de 90 días, con lo cual tiene ingresos y gastos tanto de Córdoba como de Santa Fe. Entonces sí me sirve para determinar un coeficiente unificado. ¿Estamos hasta ahí? Pero, ¿qué sucede? ¿Cuándo voy a tener balance con fecha de corte 31 de diciembre? En abril. Entonces, ¿puedo calcular el coeficiente unificado en enero? No, lo voy a tener que hacer en abril. Y de enero a marzo, ¿cómo declaro? Por lo real. Por lo real. Y llego en abril, ¿cuántas cosas tengo que hacer? 2. Calcular coeficiente unificado y hacer el ajuste de la base de enero, febrero y marzo, que declaré por lo real. ¿Se entiende? Bien. Primer caso. Segundo caso. Inicio actividad el 1 de noviembre del 2025. ¿Sí? Y cierra 31 de diciembre del 2025. ¿Cuánto tiempo tengo allí en días?
2 meses, 60 días, más o menos. ¿Sí? ¿Llego a los 90 días? No. ¿Ese balance me sirve para calcular coeficiente unificado? No. ¿Cómo declaré de enero a diciembre del 2025? Por lo real. ¿Y cómo declaro durante todo el año 2026? De enero a diciembre. Por lo real. Fíjense, ustedes van a declarar durante 14 meses por lo real. Y la historia no termina ahí. Porque ¿cuándo voy a tener un nuevo balance? A diciembre del 2026. ¿Y cuándo voy a tener ese balance? En abril del 2027. ¿Y cómo voy a declarar durante enero, febrero y marzo del 2027? Por lo real. Hemos declarado desde que iniciamos actividad hasta que aplicamos el primer coeficiente unificado por lo real, 2 más 12 más 3, 17 meses. Tributando por los ingresos por lo real. Fíjense ustedes qué importante es esto. ¿Estamos? Y en abril, obviamente, voy a hacer 2 cosas. Determinar los coeficientes unificados y ajustar las bases de enero, febrero y marzo del 2027. ¿Se entendió? Bien. No, porque no tenías coeficiente unificado conforme un balance cerrado en el ejercicio inmediato anterior que cumple las condiciones que exige ¿quién? El convenio multilateral. ¿Estamos? Porque puede suceder. Inició esta actividad en noviembre y cierra en diciembre. Es un primer ejercicio regular de solo 2 meses y vos querés fecha de cierre de ejercicio, vos empresario, fecha de cierre de ejercicio 31 de diciembre. Hayas empezado actividad en enero, en junio o en noviembre o en el mismo diciembre. Y es totalmente válido y legal. Puede haber diferentes factores que vos elijas que cierre tu ejercicio económico el 31 de diciembre. Sobre todo el que más peche la actividad económica. Si sos una heladería, ¿cuándo te conviene cerrar ejercicio? ¿Sí? ¿En invierno? Yo te digo noviembre. Porque diciembre, enero, febrero y marzo son los meses de mayores ventas. ¿Y qué pagas sobre tus no ventas? Sobre tus ganancias que te van a generar esas ventas. El impuesto a las ganancias. ¿Y cuándo te conviene pagarlo? Lo más diferido posible. ¿Se entiende? Esa puede ser uno de los motivos por qué vos eliges una fecha determinada, 31 de diciembre. ¿Mm? Y tu primer ejercicio será irregular, de menos de 12 meses, y no ocurre nada malo con eso, no es ilegal, hay un balance, un primer balance de un ejercicio regular, se hace un par de declaraciones y otra cosa mariposa, no pasa nada. Es facultad tuya como empresario definir cuándo querés que cierre tu ejercicio económico. ¿Sí? Dime. Sí. Esos son balances trimestrales, auditados y la mar en coche. No, es por balance cerrado al 31 de diciembre. El último balance cerrado el 31 de diciembre, ejercicio completo. Los trimestrales no son ejercicio completo. ¿Cómo? Exacto. No. ¿Estamos hasta ahora? Bien. Sí. ¿Vos estás parado en abril 2026? ¿Sí? ¿Cuál fue tu último balance cerrado? Bien, y cumple los 3 requisitos, ingresos, gastos, mínimo 90 días. Entonces, en abril de 2026, ¿vas a calcular el coeficiente unificado? ¿Cómo vas a declarar? ¿Hasta cuándo? Exacto. Exacto. Sí. ¿Para allá iniciaste o ahí cerraste? El inicio en julio. ¿Y cuándo cerrás? Iniciás el 1 de julio y cerrás el 31 de julio. Sí, continúa. Ah, iniciás el 1 de julio y cerrás 31 de diciembre. Dale.
¿Por qué? ¿Los 12 meses? ¿Esos son los requisitos que establece la norma? ¿Cuáles eran los requisitos que establece la norma para tomar un balance a efectos de calcular el coeficiente unificado? Primer requisito, que haya ingresos. Segundo requisito, que haya gastos. Tercer requisito, 90 días. Pregunto, ¿cuántos días hay de julio a diciembre? Mucho más de 90, ¿no es cierto? No importa, mucho más de 90. ¿Te sirve para calcular el coeficiente unificado? ¿Vas a esperar todo ese tiempo que dijiste? Muy bien, por favor. ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Cómo? Sí, por supuesto. Sigamos entonces. Vamos ahora a ir en el arco, ya no artículo 77, que iniciamos en más de una jurisdicción a la vez, sino que vamos a ir al artículo 78, donde yo ya venía por el multilateral, aplicando coeficientes unificados, pero en el medio doy de alta una nueva jurisdicción. ¿Se entiende? Bien. Entonces vamos a dividir el análisis en la nueva jurisdicción y el resto de jurisdicciones. El resto de jurisdicciones explicamos coeficiente unificado según balance y bla, 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 así cada uno lo suyo. Veamos la nueva jurisdicción. Se inicia actividad de la nueva jurisdicción 30 de junio y cierra ejercicio y tenemos balance cerrado al 31 de diciembre. Por esa nueva jurisdicción, ¿vamos a poder declarar coeficientes unificados? ¿Cuándo? En abril. ¿De qué año? ¿Del qué año? Del año 2026. ¿Sí? Mientras tanto, durante los primeros 6 meses, del 30 de junio, para colmo, justo el 30 de junio inicia actividad. Podría haber hecho el 1 de junio o el 1 de julio. No, el 30 de junio, ¿no? De junio a diciembre declarará por lo real. Una vez que tiene balance, lo va a tener en abril, entonces enero, febrero y marzo del 2026 declarará por lo real. Y en abril va a ser una sola cosa, calcular el coeficiente unificado y aplicarlo de ahí en adelante. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ¿se entendió? Hace una sola cosa. Faltó, si hacemos el ajuste en abril, hacemos 2 cosas, no una. Ajuste, cálculo de coeficiente unificado en abril y ajustos bases de enero, febrero y marzo. ¿Cómo lo declaré en este caso para la nueva jurisdicción? Por el coeficiente unificado del año anterior. No, diferencias por mes por mes. De enero, febrero y marzo apliqué los coeficientes unificados del año anterior, ¿no es cierto? Para la nueva jurisdicción. ¿Sí? ¿No? Ingresos por lo real. Nueva jurisdicción, de junio a diciembre declaro por lo real. Balance de diciembre, que lo voy a tener en abril, me va a servir para coeficiente unificado, pero no tengo, entonces enero, febrero y marzo, declaro por lo real. Y en abril hago, no una, 2 cosas. Calculo coeficiente unificado y ajusto las bases de enero, febrero y marzo. Esa es la jurisdicción nueva. Y la jurisdicción vieja, bueno, cuando llegamos al 31 de diciembre, venimos aplicando los coeficientes unificados conforme el balance del 2025, ¿estamos de acuerdo? Del 2024, porque estamos liquidando periodo fiscal 2025 y vamos a calcular sobre balance 2024. ¿Estamos? Bien. Llega enero, febrero y marzo y declaró por lo real. ¿Sí? No. ¿Cómo declaró? ¿Del 2025? Sí. No. Por coeficiente del 2024. ¿Por qué? Porque cierro el 31 de diciembre. ¿Y cuándo lo voy a tener? En abril. Y en abril voy a calcular coeficiente unificado. Antes no puedo. ¿Estamos? Fíjense ustedes qué importante. De enero 26, febrero 26 y marzo 26 voy a aplicar coeficiente unificado. Sí. ¿Calculado sobre qué balance? 2025. No. 2024. Y después haré el ajuste de enero, febrero y marzo. ¿Conforme balance 2026? No. Conforme balance 2025, que es el último cerrado en el periodo fiscal inmediato anterior, que cumple los 3 requisitos: ingreso, egreso y más de 90 días de representatividad. Exacto.
Esto es lo que les quiero destacar, cómo trascienden los coeficientes viejos. Sobre un balance de 2024, calculo coeficiente unificado para aplicar todo 2025 más 3 meses más. Si me doy a entender. Sí. ¿Por qué cambia qué cosa? Porque estamos hablando del artículo 78 que contempla el supuesto de que vos venís inscripto hace 30 décadas atrás en convenio multilateral, calculando coeficiente unificado por esas 30 décadas, pero hoy te diste de alta en una nueva jurisdicción. ¿Cómo tributás en la nueva jurisdicción? Eso te lo dice el 78 de la resolución, por lo real, conforme este análisis que acabamos de hacer. Y el resto, coeficiente unificado de 2024, de 2023, 2022, 2025, 2026, y así. Sí. Sin el menor lugar de dudas, en abril, sea que vinieras por los ingresos reales, nueva jurisdicción, o por coeficientes unificados viejos, diría tu compañera, vas a tener que hacer el ajuste de enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque no tuviste el balance antes. Cerraste el 31 de diciembre. Acerquemos el alta en la nueva jurisdicción un poquito más del cierre del ejercicio para que vea cómo impacta. La nueva jurisdicción, en vez de darse de alta el 30 de junio, ahora se dio de alta el 1 de noviembre y cierra balance el 31 de diciembre. ¿Estamos? ¿Cuántos días tengo? 60 días. ¿Voy a poder utilizar ese balance cerrado el 31 de diciembre de 2025? No. Esto es 2025. ¿Cómo declaro? Por lo real. ¿Y el año 2026 aplico coeficiente unificado? No. Sigo declarando por lo real. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta fin de año? ¿Hasta cuándo? Hasta abril del 27. ¿Por qué? Porque el próximo balance lo voy a cerrar en diciembre del 26. ¿Y cuándo voy a tener ese balance de diciembre del 26? En abril del 27. Entonces, en abril del 27 vamos a calcular coeficiente unificado y haremos el ajuste de enero, febrero y marzo de 2027. ¿Se entiende? Y las nuevas jurisdicciones, las viejas jurisdicciones, en nada cambia respecto a la situación anterior. Porque el hecho de que haya cambiado la fecha de inicio de la nueva jurisdicción y se haya aproximado más al cierre de ejercicio, lo único que cambia es que trasciende la declaración por los ingresos o ventas por lo real hasta el otro año. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, vamos a complejarlo ahora, no cerramos el 31 de diciembre. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a hacer la gran Lucas, vamos a definir fecha de cierre de ejercicio 30 de junio. 30 de junio. Vamos a pensar en una panadería donde julio tiene las ventas más altas y le vamos a diferir el impuesto de ganancia lo que más se pueda. Entonces, julio es el primer mes del ejercicio. Las ventas las más altas. Entonces, cierre ejercicio 30 de junio. ¿Estamos? Artículo 77. Me doy de alta en toda la jurisdicción. ¿Sí? El 1 de noviembre. Llego al 31 de diciembre. ¿Tengo que hacer algo? No. Llego el 30 de junio, ¿tengo que hacer algo? Sí, cerrar balance. Ese balance que voy a cerrar el 30 de junio, ¿cumple los 3 requisitos para que me sirva de base para calcular coeficientes unificados? Y no, un año no, pero tenés 8 meses. De noviembre a junio, 8 meses, que es mucho más de 90 días, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ese requisito lo cumple. Tiene ingresos, tiene egresos, ya me sirve para determinar el coeficiente unificado. Bueno, estamos para el 30 de junio, lo vamos a hacer junio más 4 meses más, en octubre calculamos coeficiente unificado y hacemos los ajustes de base. No. Voy a seguir declarando de junio a diciembre por lo real, por más que ya tenga balance que me sirva para calcular el coeficiente unificado.
Y al año siguiente sí voy a calcular el coeficiente unificado, pero en abril. ¿Por qué en enero? Ya tenés la información para calcularlo desde el primer anticipo. Artículo 39 y 40 de la resolución. Fíjense cómo te puede cambiar el análisis la fecha de corte. ¿Se entiende? Bueno. Salvo que tengas balance para liquidar enero y ahí no haces ajuste y aplicas directamente el coeficiente unificado nuevo. ¿Estamos? Bueno, hagamos el mismo supuesto, pero en el marco 78. Yo venía con coeficiente unificado, cierro el 30 de junio y el noviembre me doy de alta en una nueva jurisdicción. Llego el 31 de diciembre, ¿debo hacer algo? No. Vamos el 30 de junio, ahora sí tenemos balance. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Nos sirve para calcular el coeficiente unificado? Sí. ¿Cuándo los calculamos? En enero del año siguiente. Sigo, por más que tenga balance, ya tenga los coeficientes unificados de antemano calculados, no los puedo aplicar antes, sigo declarando de julio a diciembre por los ingresos reales o ventas directas, y recién en enero del 2026 aplicaré coeficiente unificado. Y en el resto de las jurisdicciones, bueno, a diciembre del 2024 tuve un balance cerrado en el año anterior, 2023, sobre la base de cual calculé y apliqué coeficiente unificado desde enero del 24. Cuando me pare en enero del 25, tengo el balance cerrado en 30 de junio del año anterior, entonces en enero del 25 aplicaré los nuevos coeficientes unificados. ¿Me van siguiendo? Y cuando llegue a enero del 2026, como tengo el balance junio 2025, desde enero del 2026 aplicaré los coeficientes unificados desde el balance 2025. Es nueva jurisdicción, no es primer línea, nueva jurisdicción. Sí. Es interesante tu pregunta y esto hay que combinarlo con el periodo fiscal. En el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿cuál es el periodo fiscal? El ejercicio económico. En el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿el ejercicio económico es el periodo fiscal? El año calendario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y el convenio multilateral qué hace? ¿Qué hace el convenio multilateral? Nos olvidamos. El convenio multilateral me sirve para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Qué hace el convenio multilateral? ¿Para qué sirve? Para saber qué parte alícuota de mis ingresos, producto de una única actividad económica, distribuyo en cada provincia. Y solamente eso atribuye ingresos. Pero ¿a qué efectos o para qué atribuye los ingresos? Para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos que tiene un periodo fiscal año calendario. ¿Estamos? Entonces, yo a vos te pregunto, ¿de julio a diciembre ajustaré las bases declaradas? No. ¿Por qué no? Porque durante ese periodo fiscal 2025 completo, que es el año calendario, no es el ejercicio económico, no tuve coeficiente unificado para aplicar. ¿Y en el 2026? Sí, en el 2026 sí. Ah, pero como coeficiente unificado lo tuve en abril, aplico de abril a diciembre. No, enero, febrero y marzo son los anticipos 1 y 2, 3 del impuesto sobre el ingreso bruto en cada una de las provincias. Hay que declararlo todo el periodo fiscal, que es el año calendario. ¿Entiendes? Estuvo buena tu pregunta. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Vamos entonces a desarrollar el ejercicio número 9. ¿Quieres leerlo o no leerlo?
lo vamos a invitar al profesor Carlos Lozano a que lo lea en voz alta y yo lo voy a ir interrumpiendo, tenés que aprenderlo. Hola, hola, hola. Ah, no. Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Bueno, ejercicio 9. Convenio multilateral. Un fabricante de harina de trigo con planta industrial y sede administrativa en la ciudad de Córdoba nos solicita determinar el impuesto sobre los ingresos brutos en nuestra provincia el mes de febrero de 2026 y la base imponible para el resto de las jurisdicciones. Bien, alto allí. ¿Qué conclusiones respecto de lo que estamos nosotros, lo que hemos analizado? La clase pasada y esta clase, de ese primer párrafo pueden anticipar. Yo le anticipo a ustedes. 2. La primera. Actividad industrial, que ya somos todos expertos en cómo se liquida la industria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? Y que vamos a liquidar febrero de 2026, que puede caer justo en el artículo 39 y 40 de la resolución, dependiendo de cuándo cierre ejercicio. Entonces tenemos que estar alerta a ver cuándo cierra ejercicio. Dale, profesor. Datos. 1. Planta industrial y sede administrativa en la ciudad de Córdoba. Tiene 2 sucursales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe. Y su cierre de ejercicio es el 30 de noviembre de cada año. Ahí tenemos la fecha de cierre, ahí nos cerró el segundo dato. ¿Sí? Si cierra ejercicio el 30 de noviembre, ¿cuándo se estima que yo tendría balance? Marzo. ¿Voy a estar en condiciones de calcular coeficiente unificado en enero? En abril, recién. Estamos hasta ahí, pero nosotros vamos a liquidar febrero del 2026. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Todos? No dijo nuevas jurisdicciones. Ojo, no dijo nuevas jurisdicciones. Sí dijo febrero del 2026. Cierra 30 de noviembre. No voy a tener balance a enero para que yo en febrero tribute con coeficiente unificado de ese balance. ¿De qué año? Del 2025. Si no lo voy a tener ese balance, ¿balance de qué ejercicio económico voy a...? 2024. ¿Estamos? Adelante, profesor. Ventas. En provincia de Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, por un total de ingresos 2020-25 de 85 millones de pesos. Ingresos y gastos al 30 de noviembre de 2024. Pregunta. Disculpe, profesor. Me da el dato total de ingresos 2025 de 85 millones de pesos. Bueno, eso no me sirve para nada porque vamos a usar balance de 2024. Ya todos sabemos, ¿no es cierto? Ese dato que me dio el enunciado. Che, en 2025 el total de ingresos fueron 85 millones de pesos. Digo, ese dato de todo el año calendario 2025, 85 millones de pesos, no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a usar balance 2024 para calcular coeficiente unificado. Para la alícuota. Y en base a ese ingreso, ¿qué alícuota voy a aplicar? Reducida. Hablemos de reducida, general o agravada. Después vemos más en detalle. Vamos a aplicar la general. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la general. ¿Por qué si es menor que 88? ¿Hasta qué nivel de ingreso del 2025? En 2026 aplico la alícuota general. 88-100. ¿Y cuánto me dice el enunciado que tiene de ingresos? 85. Vamos a aplicar la alícuota general. ¿Cuál? La reducida. Vayan leyendo el ejercicio a conciencia. Cada dato para qué sirve. ¿Estamos? Adelante, profesor. Bueno, dice que sus ingresos han sido por ventas en el mercado interno. Para. Desde el punto 3. Dale, ingresos y gastos. Ingresos y gastos al 30 de noviembre del 2024. 2024. Entonces, eso nos sirve para el coeficiente. ¿Por qué? Por esto que hablamos recién. Vamos a liquidar anticipo de febrero, ahí no tenemos ejercicio, el balance del 2025, vamos a usar balance 2024.
Por eso el enunciado nos da ingreso y gasto al 30 de noviembre del 2024. Más allá que nosotros liquidemos febrero del 2026. Fíjense qué distancia hay en la línea del tiempo. ¿Estamos? Adelante, ahora sí, profesor. Exactamente. Bueno, a ver lo que viene. ¿Análisis de computabilidad o no? Sí. No, te dice, che, tuvo ingresos en esas jurisdicciones, tuvo gastos en otras jurisdicciones. No. Uno de esos dos Buenos Aires es Santa Fe. Ah, sí, es verdad. Está corregido en el práctico. En el práctico está corregido, pero en la guía que usted tiene en la mano no está corregido. Pero en la solución está dividido. Bien. Bien. Bueno, ¿estamos? Correcto. Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. No importa, porque en el cuadro de asignado por jurisdicción, ¿cuál era la tercera? Santa Fe. Santa Fe. Exacto. En el PowerPoint, Así sería. la tercera columna es Santa Fe. Así sería. Ingresos. Cava. Ustedes en la guía tienen Buenos Aires, yo tengo Santa Fe. Corrijan, por favor. Corrijan en la guía. Entonces, Bien. Cuarta columna, ahora sí. ¿Estamos? Bueno, en la jurisdicción de Córdoba ha obtenido durante el 2024 ingresos por venta en el mercado interno 20 millones, venta de bienes de uso 8 millones y ventas en el mercado, intereses financieros en el mercado interno 4 millones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ventas en el mercado interno 12 millones, ventas por exportación 10 millones, ventas de bienes de uso 1 millón e intereses de financiamiento en mercado interno 2.400.000. En la provincia de Santa Fe obtuvo 6 millones de pesos como ventas de mercado interno y 1.200.000 intereses de financiamiento en mercado interno. Y en la provincia de Buenos Aires ha obtenido 2 millones de ventas de mercado interno y intereses de financiamiento en el mercado interno de 400.000 pesos. Bien, alto así, profesor. Pregunta. Estos conceptos por los cuales tuvo ingresos en distintas jurisdicciones. Córdoba, Cava, Buenos Aires. No, Córdoba, Cava, Santa Fe, Buenos Aires. ¿Sí? ¿Les hace recordar algún tratamiento específico en cuanto a la computabilidad o no en el impuesto sobre los ingresos brutos? Ya hablaste mucho vos. ¿Les puedo preguntar a otros de tus alumnos? hay ingresos que son no computables. Venta mercado interno, ¿tiene algún tratamiento particular? No. Venta por exportación, ¿tiene algún tratamiento en particular? No alcanzado. Sí, no se recuerda o no sabe, no contesta, pero la media dice que tiene un tratamiento particular. Muy bien. Venta de bien de uso, esa no, se la grabamos con impuestos sobre ingresos brutos. Venta de bien de uso. ¿Sí? No. No. Acá no estamos liquidando todavía el impuesto sobre los ingresos brutos. Estamos viendo el coeficiente unificado. Para lo cual, el convenio multilateral y la resolución de la comisión arbitral nos dicen, che, hay algunos conceptos que son computables y otros conceptos que no son computables. Estos conceptos que nosotros tenemos acá no nos va a salir para la base imponible porque es del año 2024. Estamos liquidando febrero 2026. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para analizar si son computables o no computables. ¿Estamos? Y ventas en el mercado interno correspondientes a intereses financieros. ¿Había algo raro allí? No, nada. Bien, ahora sí, pasemos a lo que sigue. Referido a los gastos que ha tenido durante el 2024, al 30 de noviembre del 2024, en la jurisdicción de Córdoba ha pagado sueldos y jornales por 19 millones, gastos en publicidad por 5 millones, impuestos 2 millones y amortizaciones 1,5 millones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicidad 500.000 pesos, impuestos 1 millón,
gastos por exportación 5 millones y amortizaciones por 600.000. Si ven aquel cuadro en la guía, ahí sí está corregido y dice en la tercera columna Santa Fe. Santa Fe ha tenido 300.000 pesos de publicidad, 500.000 pesos de impuestos y 4 millones de amortizaciones. 400.000. 400.000 pesos de amortizaciones, perdón. Finalmente, en la jurisdicción de Buenos Aires, 200.000 pesos en concepto de publicidad. ¿Estamos? Bueno, y acá el mismo razonamiento. Che, sueldos y jornales, ¿tiene algún tratamiento particular a los efectos de determinar si es computable o no? Publicidad, Computable. impuestos por publicidad. Impuestos, ¿son computables, no computables? No computable. Gastos por exportación y las amortizaciones. Bien, ¿qué más? Los sueldos y jornales ¿Qué dijeron sobre las contribuyentes de Córdoba amortizaciones? corresponden a sueldos de la fábrica y al sueldo del personal de las sucursales según el siguiente detalle. Córdoba Capital, 10 millones de pesos, sucursal Cava, 6 millones de pesos, sucursal Santa Fe, 3 millones de pesos, totalizando 19 millones de pesos. Bueno, lo detengo allí un poco, profesor. En el cuadro de gastos, la empresa atribuyó a Córdoba los 19 palos por sueldos. Pero me dice, che, esos 19 palos que están atribuidos todos a Córdoba, en realidad, parte es a Córdoba Capital, porque los empleados están trabajando en Córdoba Capital, pero tengo 2 sucursales más, en Cava y en Santa Fe, y allá también tengo empleados. Y ahí tuve empleados que les pagué 6 millones en Cava y 3 millones en Santa Fe. Entonces tengo 2 datos distintos. Un anexo de gasto donde se pagan los sueldos, todo a Córdoba, 19 palos, y tengo una asignación por jurisdicción donde los empleados efectivamente han trabajado. ¿Cuál tomarían ustedes? ¿Por qué? Sigamos, profesor. Amortizaciones impositivas ordinarias. Córdoba Capital, 2 millones de pesos, sucursal Cava, 1 millón de pesos, sucursal Santa Fe, 600.000 pesos. Total, 3.600.000. Una aclaración. Esas amortizaciones impositivas, ¿conforme a qué impuesto? Ganancias. Porque la escuchaste de ella. Ah, ¿lo sabías? Impuesto a las ganancias. ¿Y por qué me dan el impuesto a las ganancias acá? Nos va a pedir que liquidemos convenio multilateral. Desde la asignada base, ingreso bruto y después el impuesto a las ganancias. ¿A qué efectos la ley se remite al impuesto a las ganancias? A determinar la amortización computable. Fíjense ustedes, amortizaciones conforme el anexo de gasto, 1,5 palos a Córdoba, 600.000 a Cava y 400.000 a Santa Fe. Pero, conforme la ley del impuesto a las ganancias, computó amortizaciones en Córdoba por 2 millones, Cava 1 millón y Santa Fe 600.000 pesos. ¿Qué nos debe decir el convenio? Se los anticipo. Che, tómate las amortizaciones conforme la ley del impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Por eso nos da este dato. ¿Qué más, profesor? Ingresos por ventas mensuales del mes de febrero del 2026. Ventas netas de IVA, 8.500.000, con la aclaración de que son 50.000 pesos correspondiente a ventas a consumidores finales. Un IVA de 1.785.000 pesos, devoluciones sobre ventas mayoristas netas de IVA, 450.000, devoluciones sobre compras netas de IVA, 350.000, y ventas de bienes de uso netos de IVA, 1.580.000. Bien, te detengo así. ¿Empiezo con las preguntas o no hace falta? Me da el dato de los ingresos en febrero del 2026. ¿Y esto es para qué es? ¿Para hacer el ajuste de abril? ¿Qué me pedía el enunciado? ¿Qué me pide el enunciado? Liquidar febrero. ¿Qué cosa tengo que liquidar febrero? El impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces vamos a tener que recordar todos los conocimientos valiosísimos que vimos en la clase pasada en el impuesto sobre los ingresos brutos.
¿Estamos? Entonces, venta neta de IVA, 8 millones y medio. ¿Y qué actividad principal tenía esta empresa? Industrial. Bueno, hay un llamado que me dice, che, ojo, de esos 8 millones y medio, se incluye venta al consumidor final por 50.000 pesos. ¿Y para qué me aclaras el enunciado en el impuesto sobre el ingreso bruto para la actividad industrial? Por el tratamiento de la alícuota. Venta al consumidor final, no se le da el tratamiento de actividad industrial, sino comercio mayorista. Minorista. Comercio minorista. ¿Estamos? Donde la alícuota es un poquito más elevada, bla, 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 bla. Entonces tenemos 8 palos y medio, obviamente vamos a tener que quitarle eso que no cumple las condiciones y debe tratarse como venta minorista. Bien, me da el IVA, ¿a qué efectos? Recordemos, acá ya estamos en febrero 2026, tengo que liquidar impuestos sobre ingresos brutos previa determinación de coeficiente unificado. ¿Para qué me da el IVA? Para ver la alícuota. ¿Sí? Para ver la alícuota. Es un dato para molestar. ¿Sí? Igual que devoluciones sobre ventas mayoristas netas de IVA. ¿Para qué me da ese dato? Devoluciones sobre ventas mayoristas netas de IVA. ¿Para qué me da ese dato? 450.000 pesos. Porque lo tenemos que netear, o sea, la base imponible es... ¿Para IVA? ¿Sí? No, para los ¿Para ingresos IVA? brutos. Bueno, ahora sí le podemos volver a dar la palabra a usted, señorita. Ah, ¿tampoco? Pero, bueno, vos que viniste el último, ¿tampoco? ¿No? A ver, tuve venta mayorista por 8 palos y medio menos 50.000, ¿estamos de acuerdo? Pero tuve devoluciones sobre esa venta mayorista. Entonces, ¿esas ventas mayoristas fueron ventas? Después se anularon. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Sería la famosa nota de crédito que me disminuyen mis ingresos. Bien. Devoluciones netas de IVA por 350.000 pesos. ¿Y ese dato para qué me lo da? ¿Y para qué me lo da? Es menos compra, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué me los da? ¿Cómo? Para molestar, anímanse, estamos en confianza, para molestar, ¿sí? 1.580.000 pesos. ¿Para qué me los da? Esto no es para molestar. ¿Para qué me da? Para que veamos si eso está grabado o no con impuestos sobre ingreso bruto. Venta y bien de uso. ¿Está grabado? No. ¿Eh? Bien. Ahora sí, profesor, avance. Sí. Las devoluciones sobre las compras, o sea, te afectaban en el IVA para ver el tema de la restitución, del crédito, que era más débito, pero acá estamos analizando impuestos sobre ingreso bruto. No mire el crédito, no mire el gasto, salvo para el coeficiente unificado. Que no estamos analizando el coeficiente unificado, vamos a liquidar el anticipo número 2 del impuesto sobre el ingreso bruto de febrero 2026. Los gastos, el crédito fiscal, las compras. ¿Para qué me sirven? Para molestar, para que me equivoque, así en el parcial me va mal. ¿Estamos? Bien. Sí, profesor. Mínimo de provincia de Córdoba, mínimo anual 230.400 pesos, que surge del artículo 39 de la Ley Impositiva 2026, número 11.090, publicada en el Boletín Oficial el 20 de diciembre del 2025. Acá vuelve a hacer la aclaración que se incluyen dentro de las ventas de venta neta de IVA 50.000 pesos a consumidor final. Y finalmente aclara que la empresa adhirió el 20 de febrero del 2026 a la promoción para el desarrollo industrial conforme al título 4 de la ley 11.086, título 2 del decreto reglamentario 269 del 2025 y la resolución de la Secretaría Industrial 4 del 2026. Perfecto. ¿Qué me termina de cerrar con ese dato? Adhesión al régimen de promoción industrial. ¿Eh? ¿Qué requisitos? Muy bien. De los bases imponibles, declarados el año anterior. ¿Y qué se logra con eso?
Y antes de que no se le cobre, ¿qué se logra con eso? Cumplir esos requisitos. Materializar la adhesión al régimen de promoción. Si yo ya tengo la adhesión, un acuse de recibo emitido por Rentas Córdoba, yo soy actividad industrial, es mía, ¿qué implica eso? La convalidación de todos esos requisitos que dijiste. Con lo cual, ya tengo exención. ¿Se entiende? Si tengo adhesión al régimen de promoción industrial, ya estoy adherido. Si no cumplía los requisitos, no podía adherirme. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasemos entonces, ¿qué estamos? ¿En un régimen general? ¿Régimen especial? Régimen especial. Bien. Por allá, régimen general, régimen especial de convenio. Aplicamos el artículo 6 empresa constructora. Régimen general, artículo 2. ¿Estamos? Bien. ¿Y cómo se atribuye a 10% a la provincia donde tenía la casa matriz, 90% donde hago la venta? Se debía o se debe, conforme al régimen general, determinar un coeficiente unificado, cuyo 50% de participación está conformado por el 50% de los ingresos y el otro 50% en base al coeficiente de gastos. Entonces vamos a tener que calcular eso. Primero el coeficiente de ingresos, luego el coeficiente de gastos. Bueno, calculan para ambos, vamos a usar el siguiente cuadrito, donde vamos a poner los ingresos o los gastos, cada uno de los conceptos y los vamos a ir analizando, si son computables o no, y a cada jurisdicción. ¿Estamos? Bien. Mercado interno. Computable. 20 millones a Córdoba, 12 millones a Cava, 6 millones a Santa Fe y 2 millones a Buenos Aires. Total de venta en el mercado interno conforme balance 30 de noviembre 2024, 40 millones. ¿Estamos? Bien. Segundo concepto, venta por exportaciones. ¿Qué hacemos? ¿Computable o no computable? No computable. Artículo 7 de la resolución de la Comisión Arbitral. ¿Estamos? Uso. Computable. ¿No? No computable. Artículo 5, inciso B de la resolución. Está aclarado. Venta de bien de uso. ¿Sí? Interés de financiación en el mercado interno. ¿Computable o no computable? Había algo ahí, ¿no? Ingreso financiero, gasto financiero, ingreso financiero, diferencia de cambio, Los conceptos financieros, si son pérdida o gastos, son no computables, pero si son ingresos, ahí sí es computable. ¿Estamos? Entonces, intereses de financiación mercado interno sí son computables. Asignamos a Córdoba 8 millones, a Cava 1 millón, a Santa Fe 1.200.000 y a la provincia de Buenos Aires 400.000 pesos. Los Total intereses sí de resultan. ingresos por intereses de financiación en el mercado interno conforme balance cerrado noviembre del 2024, 10.600.000. Y ahora estamos en condiciones de determinar el coeficiente unificado. Ya determinamos el coeficiente de ingresos. Falta el coeficiente de gasto y después hacer una semisuma simple. Una suma simple, un promedio de los dos. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se determina ese coeficiente de ingresos? Fácil. Total de ingresos de Córdoba, 28 millones. Total de ingresos computables, 50.600.000. 28 millones sobre 50.600.000, 55%. ¿Estamos? Cava, total de ingresos computable, 13 millones de pesos sobre los 50.600.000, 26%. ¿Sí? Sí. Sí.
¿Tenés la guía allí, Carlos? Sí. Está, sí, es 8 millones y, 100 y 1 millón es correspondiente a ventas de bien de uso. Donde dice 8 debería decir 4 millones y donde dice 1 millón debería decir 2 millones 400. En el caso de Santa Fe, Cava. Córdoba y Cava. Y en el caso de Santa Fe y Buenos Aires Están correctos. están correctos. Entonces nos van a armar el coeficiente unificado. Van a armar los coeficientes calificados. A ver, hace allí 28 sobre 50.600.000, tiene que ser 55. Tener Sí, recién lo acabo de hacer porque le quería aclarar a los chicos que eso estaba redondeado por la configuración del Excel, pero da 55,33. Los coeficientes están bien. los coeficientes están bien cuando vos consideras los 4 millones en vez de los 8 millones. No. O sea, si vos consideras 24, está mal el coeficiente, por eso. Deberíamos cambiar la venta de bien de uso a 4 millones, enrocar el Córdoba y Cava, venta de bien de uso y mercado interno. Ahí se ha pegado mal cuando edité el Excel. Una opción es esa. A ver, el alumnado virtual, ¿qué opina? Están enrocados los valores de venta de bien de usos del enunciado en el caso de Córdoba y Cava, 8 millones y 1 millón respectivamente, con los ingresos por financieros de mercado internos de Córdoba y Cava, 4 millones en caso de Córdoba y 2.400.000 en caso de Cava. Tenemos dos opciones. A ver, los alumnos virtuales. Yo estoy en la conversación con el celular y leo lo que ponen los chicos. O sea, si contestan, yo los veo. Bueno, ¿me escuchan? Pregúntale si me escuchan. ¿Se escucha? No se escucha nada, dice. ¿No se escucha nada? Pero, o sea, ¿cómo? O sea, me está tomando el pelo el alumno porque ¿cómo me contesta si no se escucha? Este me está gastando más que mi amigo de Belgrano el sábado. Carlos, rehagamos en el Se pizarrón. escucha perfectamente, profe. Por favor, conforme corresponda. Vamos a rearmar los coeficientes conforme el enunciado para no llevar a confusión. ¿Estamos? Bien. Empezamos. Tabulate los ingresos. Primer columna. 5 columnas más. Ingresos. A continuación, mercado interno. Sí. Creo que se corre la cámara, a ver. Por favor, me sacas una foto y después lo compartís en el grupo. ¿Puedo, Sí, venta lo que minorista. puedo hacer es subir esa filmina a la plataforma? Después corregida. Después hacemos las dos cosas. Venta minorista, ventas por exportación abajo de venta minorista. Abajo de venta por exportación, venta de bienes de uso. Y abajo de venta de bienes de uso, intereses de financiación. Córdoba, Cava, Santa Fe, Buenos Aires. Total. Muy bien. Venta al mercado interno Córdoba, 20 millones. Cava, 12 millones. Buenos Aires, 6 millones. Santa Fe. Perdón, Santa Fe. A ver, ¿qué onda? Hay que 6 millones. Buenos Aires, 2 millones. necesito. Total,
40 millones. Muy bien. Ventas de exportaciones, solamente acaba 10 millones. Pero, acabamos de determinar los ingresos computables. Entonces, ya habíamos dicho, esas ventas por exportación no son ingresos computables, con lo cual, acaba 0. Ventas por exportaciones no computables, artículo 7, resolución 17-2024. Venta de bien de uso, Córdoba 8 millones, Cava 1 millón. Dijimos, no son computables. ¿Por qué? Artículo 5, inciso D de la resolución de la comisión arbitral. Intereses financieros en mercado interno, ahora sí, 4 millones y 2.400.000 para Cava. Para Santa Fe, 1.200.000. Provincia de Buenos Aires, 400.000. Total, 8 millones de pesos. Ahora sí, sustatalicemos. Provincia de Córdoba, total de ingresos computables 24 millones, no esos 28 millones que tiene la Filmina. Ingresos computables, reitero, provincia de Córdoba, 24 millones. Ingresos computables en Cava, 14.400.000. Ingresos computables Santa Fe, 7.200.000. Ingresos computables provincia de Buenos Aires, 2.400.000. Total de ingresos, 48 millones. ¿Sí? Ahora hacemos el cálculo de los coeficientes de ingresos. 24 millones dividido 48 millones. 0,5, coeficiente de ingresos. Coeficiente de ingresos de Cava, 14.400.000 sobre 48 millones, 0,30%, o sea, el 30%. Coeficiente de ingresos Santa Fe, 7.200.000 dividido los 48 millones, 15%. No, 0,15. Coeficiente de ingresos, Buenos Aires, 2.400.000 dividido 48 millones, 0,05. Total, 1. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo era tu nombre? Lucas. Imagen, coeficiente de ingresos determinado correctamente. ¿Sí? Dale. ¿Qué te diría, Carlos? El de gasto va a estar bien. Hay que recalcular coeficiente unificado. ¿Lo tenés vos en la resolución del ejercicio? Después lo resolvemos. ¿Estamos con el coeficiente de ingreso? Perfecto. Ahora vamos a calcular coeficiente de gastos. Fondos regionales. El enunciado dijo 19 millones de pesos. No obstante, las notas, anexo de gastos dijo tanto en Córdoba, tanto en Buenos Aires, tanto en Santa Fe. ¿A dónde los asignamos? A todos a Córdoba. No, a cada una de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque el artículo 3 y 4 del convenio multilateral dice el gasto debe imputarse a donde efectivamente el servicio ha sido prestado, bla, 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 bla. Donde tiene efectos. ¿Y dónde tiene efectos? Donde el empleado trabaja. Si tengo una casa matriz y 2 sucursales, y los empleados de la casa matriz tendrán efecto en la casa matriz, en la jurisdicción de la casa matriz. Y los empleados de la sucursal van a tener efectos en donde está ubicado la sucursal. Entonces, los 19 millones total de gasto por sueldo atribuimos a Córdoba 10 millones, a Cava 6 millones y a Santa Fe 3 millones. Total de sueldo, los 19 millones. ¿Estamos? Bien. Gasto publicidad computable. No. Los gastos de publicidad son no computables por el artículo 3, inciso C del convenio multilateral. ¿Estamos?
¿Los impuestos son computables? ¿Eh? No. Por artículo 3, inciso B del convenio multilateral, los impuestos no son computables. ¿Sí? ¿Gastos de prestación son computables? No, si el ingreso fue no computable, el gasto tampoco lo es. Incluso está así definido en el artículo 7 de la resolución de la Comisión Arbitral. Gastos vinculados a exportaciones son no computables. ¿Estamos? Bien. ¿Y amortizaciones? Ahí tenemos que ver la conformación y asignación conforme a la ley del impuesto a las ganancias y no conforme al anexo de gasto del enunciado. Entonces, la nota nos dice amortizaciones impositivas ordinarias a Córdoba Capital 2 millones, a Cava 1 millón, a Santa Fe 600.000. Y así lo distribuimos. 2 millones a Córdoba, a Cava 1 millón, Santa Fe 600.000. A Buenos Aires nada. Calculemos ahora sí los coeficientes de gastos. ¿Estamos? Computables de Córdoba 12 millones. Sobre los 22.600.000 total, coeficiente de gasto 53. Cava, total de gasto 7 millones sobre los 22.600.000, 31% o 0,31. Santa Fe, 3.600.000 sobre el total 22.600.000, 0,16 o el 16%. ¿Sí? Lo que sí, estos coeficientes unificados, si yo los sumo a todos, me tienen que dar 1 o 100 dependiendo la unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tenemos coeficiente de ingresos, tenemos los coeficientes de gastos. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos coeficiente de ingreso, tenemos coeficiente de gasto. ¿Para qué nos sirve cada coeficiente? El promedio Para simple, determinar coeficiente unificado. ¿Y cómo se determina el coeficiente unificado? Coeficiente de ingresos más coeficiente de gastos dividido 2. Hace mi suma, el promedio. ¿Estamos? Bueno, lo vamos a calcular con los coeficientes de ingresos determinados correctamente. ¿Sí? Entonces, ¿acá ya tenés calculado el coeficiente unificado? Bien. Vamos a calcular el coeficiente unificado de Córdoba. ¿Cuál es el coeficiente de ingresos de Córdoba? 5. ¿Estamos? ¿Cuál es el coeficiente de gastos de Córdoba? 0,53. Sí. Sí, porque yo la pregunté sin decimales, digamos, para simplificar un poco el análisis. Entonces, Córdoba, coeficiente de ingreso 55, coeficiente de gasto 53, ¿cuánto nos debería dar? El promedio de los dos, 54. ¿Estamos? Sumamos el 55 con el 53 y eso lo dividimos en 2. O sumamos el 0,55 con el 0,53 y a eso lo que me dé dividido 2. ¿Se entiende? Entonces, Córdoba, coeficiente de ingreso 0,55. ¿Sí? Coeficiente de gastos 0,53. Coeficiente unificado, la suma de los dos dividido 0,54. ¿Estamos? Bien. Cava. Coeficiente de ingresos, 0,3. Coeficiente de gastos, 0,31. Promedio simple, sumamos el 0,3 con el 0,30, me tiene que dar 0,35. Coeficiente unificado de Cava. ¿Estamos? Bien. Santa Fe, coeficiente de ingresos, 0,15. Coeficiente de gastos, 0,16. Coeficiente unificado, el 0,15 más el 0,16 dividido 0,155. ¿Estamos? Bien. Provincia de Buenos Aires,
Tenemos coeficiente de ingreso 0,05. Lo que no tenemos es coeficiente de gastos. ¿Qué hacemos en ese caso? Hacemos lo mismo. 0,05 más 0 dividido. ¿Cuánto es? Coeficiente unificado de provincia de Buenos Aires, 0,025. ¿Estamos? Si sumamos, acá me debería dar 1 y acá arriba me debería dar 100. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. ¿Qué te diría, Carlos? Borremos esta parte y liquidemos el impuesto sobre ingresos. Porque el enuncio decía, primero, determine el coeficiente unificado. Listo, ya sabemos. Estamos parados en febrero 26. Cierra en noviembre del 20 de cada año. Para calcular coeficiente unificado tuvimos que ir al 2024. Bueno, tenemos los coeficientes unificados. Ahora vamos a liquidar el impuesto en febrero 2026. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo? ¿Venta por acciones? No, no. ¿Estamos? Bueno. ¿Tenés vos la parte de la base imponible? Bien. Vamos entonces a depurar un poco cómo quedarían los ingresos por actividad. ¿Sí? Las ventas de la empresa, ¿son computables? Sí, pero ojo que tenemos 50.000 de consumidor final, con lo cual esos 8,5 millones no son todo industria, aparte es comercio minorista. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿El IVA no se considera? ¿Devoluciones sobre ventas mayoristas? Sí. ¿Devoluciones sobre compras no se considera? ¿No se computa la venta de bien de uso? ¿Estamos? ¿Qué tenemos que discriminar? Las ventas a consumidor final. Entonces vamos a tener ventas industriales o ventas de fábrica como actividad 1 y ventas a consumidor final para darle el tratamiento de venta minorista, de comercio minorista. ¿Sí? Bien. 8,5 millones menos las devoluciones, 450.000, menos los 50.000 de venta que van a tener tratamiento de minorista, ¿cuánto nos da? 8 millones. Y ventas minoristas, 50.000. ¿Sí? Esos son los ingresos total país. A esos ingresos de 8 millones y 50.000 de venta minorista tenemos que aplicarle ¿qué cosa? Los coeficientes unificados. ¿Se entiende? Bueno, entonces. ¿Yo qué te diría? 2032, 0255. No, no coincide nada con nada. Ese cuadrito, ¿estás copiando? Dale. Fantástico. Dale. Entonces vamos a declarar las dos actividades. Ventas mayoristas, si nos vamos al anexo de la ley impositiva, el código de actividad para venta para la industria es el 106110. ¿Estamos? Venta industriales, y a ese código de actividad le vamos a asignar 8 millones de pesos venta industrial. Sí. ¿Cuál? ¿En el material? ¿El min anterior? ¿Esa? Claro. A ver. ¿Coeficiente de ingreso es 0?
0,5. El coeficiente de gasto 53. Bien. Cava, coeficiente de ingreso 30 y gasto 31. Bueno. Y eso nos debería dar 51,5. ¿Estamos? Listo. Ahora sí, si ustedes suman todos los coeficientes unificados, llegan a 1 o a 100, dependiendo de la unidad de medida. Coeficiente unificado Santa Fe, 0,155. Coeficiente unificado Provincia de Buenos Aires, 0,025. ¿Sí? Bien. Entonces, 8 millones por el coeficiente unificado de Córdoba, 0,515, 4.120.000. Cava, 8 millones por su coeficiente unificado, 2.440.000. Santa Fe, 8 millones por su coeficiente unificado, 0,155, 12.400.000. Provincia de Buenos Aires, 8 millones por su coeficiente unificado, 0,025, 200.000 pesos. Total, obviamente, 8 millones. Después tenemos ingresos por intereses cobrados del mercado interno, 50.000. Por coeficiente de Córdoba, 0,515, me da 25.750. Los 50.000 por el coeficiente de Cava, 0,305, 15.250. ¿Sí? Por el coeficiente de Santa Fe, 0,155, 7.750. Y por el coeficiente de Buenos Aires, 0,025, 1.250. Total, 50.000. ¿Estamos? Bien. ¿Qué te diría yo? Ahora vamos a calcular el impuesto determinado. Nos vamos a quedar con Córdoba. ¿De quién le van a tomar foto? De todas formas voy a subir a la plataforma de Palermo. Bueno. ¿Estamos? Bien. Borrar de Cava al total, nos quedemos solamente con Córdoba. ¿Tenés ahí el fibro? ¿Sí? Vamos a aplicar la alícuota y vamos a tener el impuesto determinado. Bueno, Córdoba, actividad industrial con adhesión al régimen de promoción. ¿Qué alícuota corresponde? Exento. ¿Estamos? Impuesto 0. ¿Estamos ahí? Ingresos, mercado interno, ingreso financiero de intereses cobrados. ¿Qué alícuota? Parece código de actividad 472190.
2,5%. Eso me da 677, no. ¿Cuánto da? 643,70. Impuesto total, 643,75. Pregunta. El enunciado nos dio el impuesto mínimo. Tenemos que mensualizarlo, ese impuesto mínimo. ¿Lo tenemos que comparar? Y ver cuál pagamos, si el impuesto mínimo o el impuesto determinado como base por alícuota. Dentro de los presupuestos que no deben comparar con el impuesto mínimo, lo vimos la clase pasada. Locación de inmuebles, los sujetos del convenio multilateral, entre tantos otros. ¿Estamos? Entonces, por ser convenio multilateral, no comparamos con impuesto mínimo, impuesto a ingresar, 643,75. Ahí me corro. Artículo 246, inciso A. Sin lugar a dudas. Con otra advertencia adicional. O sea, si vos te inscribís y no tenés actividad, tenés que pagar el impuesto mínimo. ¿Estamos? Okay. Ahora, viste que vos tenés que hacer en caso de inicio de actividad una proyección anualizada de tus ingresos trimestrales para ver si la alícuota reducida, agravada o la general te corresponde aplicar o no. ¿Sí o no? ¿Están al tanto de esa situación? ¿Cómo sabemos si iniciamos actividad, si corresponde la actividad reducida, la general o la agravada? Lo tienen en el material teórico. Se los resumo de la siguiente manera. Llegados a 3 meses de actividad efectiva, a partir del 4.º mes tengo que aplicar la alícuota reducida o la agravada de acuerdo a la proyección anualizado que me dé esos 3 primeros meses. El compañero recién planteó su supuesto de que nos inscribimos, presentamos en 0. ¿Y eso qué significa que presentamos en 0? ¿Que tenemos o no actividad? No tenemos actividad. Entonces esos 3 primeros meses de que me inscribí, presenté en 0, al 4.º mes, reduzco alícuota porque no tuve el ingreso 0, anualizado 0, me da derecho a la alícuota reducida. En el 4.º mes ya empiezo a tributar la alícuota reducida, supongamos que en el 4.º mes tengo ventas. La norma aclara que es de efectivo desarrollo de actividad, con lo cual esos meses en 0, pago impuesto mínimo y no computan para después proyectar a ver si me corresponde la alícuota reducida o la agravada. Tengo que tener efectivo desarrollo de actividad, para lo cual deberé tener ingresos, y los primeros 3 meses que me dé ingresos, ahí sí, anualizo ese trimestre y veo si estoy por debajo de los 88.100.000, por encima de los ingresos que me habilitan y me obligan a aplicar la alícuota agravada, y en función de eso, el 4.º mes aplico la alícuota. Por lo general es alícuota reducida. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Inciso A 246, inciso A del Código Tributario. ¿Estamos? Bueno, ahora le doy la palabra al profesor Carlos Lozano para que desarrolle el práctico número 7 de convenio multilateral para actividad empresa constructora. ¿Sí? Bueno, recién cuando el profe Marcelo hablaba, él explicaba que había un régimen general y había regímenes especiales que estaban tipificados en los artículos 6
al 13 de la resolución. Había mencionado un par, uno de ellos es la empresa constructora. En realidad la situación o la resolución que plantean estos artículos, en vez de centrarnos en los ingresos y gastos, directamente nos va a dar un coeficiente ya para distribuir los ingresos, ¿correcto? En el caso de las empresas constructoras es el 90% de los ingresos al lugar donde se realiza la obra y el 10% al lugar donde está la sede administrativa de la empresa. Bien. Vamos a ver para eso el ejercicio 7 de la página 102 de la guía. Dice el ejercicio: determine la base imponible para las distintas jurisdicciones para el mes de marzo del 2026 de una empresa constructora cuya actividad es la construcción de edificios y sus partes que se encuentran sujetas al régimen de convenio multilateral que presentan los siguientes datos. 1. Sede administrativa en provincia de Córdoba. 2. Obras en provincia de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. El cierre de ejercicios del 31 de diciembre de cada año. Y los ingresos y gastos según balance al 31 del 12 del 2025. Como primera instancia, en el ejercicio hace una aclaración, cuya actividad es la construcción de edificios. ¿Tienen idea por qué puede hacer esa aclaración respecto de las actividades que tiene el Código Tributario de Ingresos Brutos? Primer gran pregunta, actividad de construcción. Régimen especial. ¿Cómo régimen general? Bien, esa es la respuesta. Artículo 6 del convenio. ¿Cómo se deben atribuir los ingresos conforme a la empresa constructora? Muy bien. Correcto. Y la segunda interacción importante respecto a construcción de edificios es para tipificar el código de actividad por la alícuota cuando calculemos el impuesto sobre el ingreso bruto. Tener la alícuota para la construcción de edificios, para construcción de residencial y la no residencial. Al tipificar edificio se considera residencial. Bueno, respecto de los ingresos, dice que en Córdoba tiene un total de 80 millones de pesos, Córdoba genera 40 millones de pesos, Buenos Aires 30 millones y Santa Fe 10 millones. Respecto a los gastos, 30 millones en Córdoba, 6 millones en Buenos Aires y 4 millones en Santa Fe. Pregunta, ¿para qué sirven esos datos de ingresos y gastos según balance el 31 de diciembre? ¿Para el coeficiente? Pregunta, ¿la empresa constructora va por régimen general o régimen especial? ¿Tengo que determinar coeficiente unificado? ¿Para qué nos da esos datos de balance 2025? Lo dijimos recién en el ejercicio anterior, para molestar. ¿Estamos? Confundir. De hecho, tampoco van a hacer el ajuste que hacíamos en el caso del régimen general, porque ya va a estar el coeficiente dado. Bien. Bueno, ahí el ejercicio nos va a pedir que calculemos la base imponible y el impuesto para la jurisdicción de Córdoba a marzo del 2026. Por lo que podemos ver, las obras ubicadas en Córdoba son 20 millones, en Buenos Aires 10 millones y en Santa Fe 5 millones, totalizando un 35 millones de pesos. Gastos en el mes de marzo del 2026, provincia de Córdoba 6 millones, provincia de Buenos Aires 3 millones, Santa Fe 1 millón, total 10 millones. Último dato que nos da el ejercicio, sumatoria base imponible año 2025, 85 millones. No, 25 millones, perdón. ¿Para qué habíamos dicho que era importante la base imponible del año anterior? La general o la agravada, y ahí vamos a aplicar la reducida, ¿no es cierto? La general, muy bien. Bien. ¿Y los gastos del mes de marzo de 2026, por qué no nos dio el enunciado? ¿Para? Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Por qué no? Cuando ustedes pongan para molestar, digan, los profes del aula dijeron para molestar. Bueno, vamos a la resolución del caso. ¿No? ¿Cómo? Bueno,
Entonces dijimos, ¿estábamos en un caso de régimen general o de régimen especial? Bien. Entonces, ¿cómo íbamos a distribuir los ingresos en el caso de construcción? Bien, 10% en sede administrativa y 90% en el lugar de la obra. Eso está en el convenio, en el artículo 6 del convenio. Bueno, vamos a entonces hacer la asignación. Dijimos que teníamos 20 millones en Córdoba. ¿Cómo lo asignarían? ¿Por qué? Porque en el caso de Córdoba, cuando está la sede y la obra, se cumplen los dos requisitos. Está la obra, el 90%, y la sede, el 10%. ¿Está claro? En el caso de Buenos Aires, ¿cómo aplicaríamos? Eran 10 millones. $9 millones en Buenos Aires y 1 Córdoba. Ok. Y en el caso de Santa Fe, que eran 5 millones, haríamos a Córdoba, correcto. Totalizando tenemos 21.500.000 en Córdoba, 9 millones en Buenos Aires y 4 millones y medio en Santa Fe. Yo recién les decía, si ustedes van al anexo 1 de la ley impositiva, ahí no es la página correcta y la ley correcta. La ley es la 11.090 y la página es la 136. Si ustedes van a esa página, van a poder corroborar que hay dos actividades de construcción, como yo recién les decía. Edificios residenciales y edificios no residenciales. En este caso, ¿cómo? 136. Ahí vamos a poder ver que está la actividad 410011, que es la de residenciales, que es la que vamos a tomar, porque el enunciado nos dice que construimos edificios. Aplicamos los 21 millones por la alícuota. ¿Alguien tiene para chequear la alícuota ahí a mano? Si no, no lo busco en internet, por favor. 2,5% nos da un impuesto determinado de 537.500 pesos. ¿Cómo dijimos que hacíamos con el mínimo? ¿Comparamos con el mínimo? ¿Por qué? Bien, correcto. ¿Vamos? ¿Dudas? Bueno, visto la cantidad interminable de convenientes técnicos que hemos tenido durante todo el desarrollo de la clase de hoy, excepcionalmente vamos a corregir el material para que queden los coeficientes como corresponde y vamos a poner el material a disposición en el aula virtual. Excepcionalmente, dada la cantidad de inconvenientes técnicos que hemos tenido el día de hoy, para que tengan la resolución final. ¿Sí? No. Va a traer para el próximo práctico mates ricos para compartir. ¿Estamos entonces? Bueno, cualquier duda, no obstante, bueno, horario de consulta, plataforma y demás. Pero quédense tranquilos, tanto a los alumnos virtuales como a ustedes presencialmente, vamos a corregir este material y lo vamos a poner a disposición de todos ustedes. ¿Sí? Sí. A ver, cuando lo tengas me lo compartías y yo lo reviso y lo pasamos. ¿Estamos? Excelente, que anden muy bien. Ay, recién